Las escuelas a hablar de este tema. Espero que pronto podamos volver, porque es algo que disfrutamos mucho, que casi te diría que no es un trabajo, sino es una oportunidad. Permitime Sí, comentarle a la gente que lo haces ad honorem. sí, sí, sí. Es muy importante eso, ¿eh? Por eso va dirigido a escuelas y colegios públicos Exacto. que se entiende que hay menos recursos y donde hay más necesidad. Sí, sí, y lo hemos hecho tanto con la Universidad Favaloro y con los estudiantes de medicina de Favaloro, que realmente, bueno, yo quiero mucho y estamos esperando volver. Y por otro lado lo hacemos, digamos, nosotros como el equipo de Abriendo Caminos. Y bueno, nos empezaron a llamar y a llamar tanto de lo que es AMBA como del interior de distintas provincias. Y así se fue como armando toda una red y nos llamaban de los colegios. Hay cosas muy interesantes en eso, porque cuando vas al colegio, sea cual fuere el colegio, eh, y el tema es como hablar de prevención de adicciones. Entonces es como si vos fueras con determinados temas bastante estructurados, qué sé yo. Eh, y los mismos chicos y las chicas te van llevando a hablar de un gran tema, que es el que les preocupa a ellos. Y no necesariamente son las adicciones, sino, yo diría, en primer lugar, el tema del bullying. El bullying es un tema, digamos, muy serio, no solo en Argentina. O sea, hay países en los cuales es muy grave. Eso siempre le digo a todos los chicos en los colegios que vean la serie esta, que se llama 13 razones. Muy importante, muy importante. Y después, claro, los chicos te empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo hago para defenderme de esto? ¿Cómo hago para que esto no pase más? Para evitarlo. Para evitarlo. Y entonces, ¿sabes a qué tema, Roberto, terminamos yendo? Al tema que de verdad le importa a los chicos y a las chicas, que es la autoestima. La autoestima. Y entonces, cuando se apagan un poco de las luces del taller, de la jornada, del montón de horas en el colegio, empiezan a acercarse, porque es muy difícil preguntar públicamente. ¿Sabes qué? La pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo hago para fortalecer mi autoestima? ¿Cómo se hace? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta hablarles de eso, más que por ahí explicarles, digamos, toda la parte farmacológica de las adicciones y cómo es que actúan y la combinación de los receptores y un montón de cosas que por ahí no es el tema que a ellos les preocupa. Porque no te olvides de algo que es fundamental. Cuando en un chico, en una chica, digamos, la autoestima es fuerte, no va a pasar por situaciones de bullying, no va a entrar en un tema de adicciones, no. Por eso todo tratamiento de adicciones, ¿en qué está centrado? En fortalecer la autoestima. Eh, y bueno, decís, bueno, la autoestima, si vos lo tradujeras, dirías, bueno, ¿qué es autoestima? O sea, es creerse a uno mismo, ¿no? Ahora, sí, pero los chicos, que nunca hay que subestimarlos, porque siempre te están enseñando cosas todo el tiempo, y eso es lo bueno que tiene ir a los colegios, porque lo primero que yo digo es, yo vine a transmitirle ideas, conocimientos, pero más que nada vine a aprender de ustedes. Claro, es bidireccional. Absolutamente. Eso es lo que lo hace enriquecedor. Entonces, digamos, la autoestima es algo que comienza en el día que naces y se va reforzando los primeros 1000 días de vida. Lo que pasa en ese momento es totalmente trascendente. Por eso es que vos ves chiquitos digamos, que por ahí están en cuarto o quinto grado y muchas veces son como los elegidos o elegidas mejores compañeros. Y vos decís, ¿y, y qué tiene este chico de particular? ¿Sabes qué tiene? Tiene mucha autoestima. Y eso tiene que ver con lo que pasó en esos primeros 1000 días, pero también, chicos, tiene que ver con algo que sí es muy médico, que es biológico y que muchas veces tiene que ver con la herencia.
hay determinadas cosas que se heredan. ¿Por ADN estás diciendo? Exactamente, por Ajá. ADN, ¿eh? O sea, está en la información genética, ¿eh? Entonces, el hecho de después que esos primeros 1000 días, digamos, transcurran en un contexto favorable, bueno, hace que la autoestima se fortalezca. Ahora, ¿qué pasa cuando te preguntan, bueno, está bien, pero a mí no me pasó eso, digamos, y quisiera poder desarrollar esa fortaleza, o sea, poder creer en mí? ¿Y cómo se hace? Te preguntan. Y decís, bueno, nos pusimos a centrarnos mucho en ese tema. Entonces, yo les diría, básicamente, uno de los pilares de la autoestima es el intentar ser una persona íntegra. ¿Y qué significa ser una persona íntegra? ¿Con qué recursos y qué herramientas? Me encanta, está bien, muy bueno, porque los chicos también te preguntan eso. ¿Qué significa integridad? Más allá del discurso político de turno que podamos escuchar. La integridad significa que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas estén siempre en una misma línea. Congruencia. Congruencia. Eso es el pilar central de la autoestima. Cuando eso está adentro tuyo, cuando eso está adentro de un chico, un niño o una niña, ese chico va a tener muy buena autoestima. Muy buena. Significa poder expresar de una forma, como vos decís, congruente lo que pienso, lo que digo, lo que siento, y poder expresarlo. Estoy pensando, ¿no? Vamos a ir esos primeros 1000 días que vamos a traducirlo en 3 años y monedas. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo, se me ocurre ahora. Madre maltratadora. ¿Sí? Hay una autodefensa del niño donde tiene que cambiar su expresión y adecuarse un poco a la reacción de la madre para no ser castigado. Es decir, no puede ser como es. ¿Ese es un principio de baja autoestima? Mira, en lo personal, yo te diría a los chicos, agregado al tema de la integridad que estamos hablando, es como, porque si lo continuáramos, diríamos, bueno, está bien, ya explicamos lo que es la integridad. Y de vuelta te van a seguir preguntando, bueno, pero ¿cómo hago para desarrollar esa integridad? Bueno, no hay ningún cambio ni en un niño o niña, ni en un adulto, aunque mi foco está puesto en los chicos y en los adolescentes, pero no hay ningún cambio que pueda ocurrir de verdad si no se acompaña de una acción. Lo que cambia es la acción, no cambia el comprender nada más, es qué voy a hacer. Y como vos decís en tu pregunta, seguramente ese chico o esa chica no puede cambiar el contexto de lo que le pasa. Lo que sí puede cambiar es qué va a hacer con ese contexto a donde vive. Porque lo puede cambiar, en definitiva, es la actitud con que va a vivir y qué va a hacer con eso. Claro, pero la pregunta es, ¿esa semilla no actúa como en sus conductas residuales cuando va creciendo? Por supuesto, actúa en contra. No te ayuda en nada desde ya. Pero de vuelta, muchas veces las situaciones son adversas, digamos, muchas veces. La pregunta que uno se debe hacer a uno mismo, así sea muy chiquito, así esté en 4º o 5º grado, es, bueno, no puedo cambiar las circunstancias que me tocan, pero puedo tomar la decisión y tengo la libertad de qué voy a hacer con esto que me pasa. Y ahí es donde vos decís, bueno, empieza a aparecer esta idea de la acción. O sea, ¿qué voy a hacer? No es qué voy a pensar, ni qué me gustaría, no, es qué voy a hacer. Es tomar decisiones. Es como, para mí el infierno y el cielo no existe. Para mí eso es una decisión. Son estados mentales, ¿no? Claro, son decisiones. O sea, claro. es como que la vida es una Y.
vos puedes ir a la derecha o puedes ir a la izquierda. Puedes sentirte una víctima o puedes ser el protagonista de tu vida. Totalmente de acuerdo. Digamos, y eso los chicos lo reciben mucho más fácilmente que los adultos. ¿Por qué? Porque los chicos están abiertos, porque los chicos no juzgan, que es el otro gran pilar de la autoestima. Digamos, para poder aprender, para poder crecer, para poder fortalecer, tenés que tener una mente abierta y no juzgadora. Cero juzgadora. Porque, ¿qué pasa? Cuando las personas grandes que dicen, bueno, porque viste tal persona lo que hace, lo que no hace, qué sé yo, esa persona no solo que es muy frágil, porque tiene una autoestima muy baja, sino que se sufre mucho, en definitiva, porque empieza a crear un mundo donde termina desarrollando la creencia de que todo el mundo juzga. Juzga y cada cosa que hace piensa qué van a pensar de mí. Y eso es una creencia, que es una creación de la mente y que no tiene nada que ver con la realidad. Y una creencia limitante, obviamente, ¿no? Muy limitante, donde el mundo se vuelve un espacio muy chiquitito. Y si volvieras a hablar del chico chiquito, o no tan chiquito, pero a veces con adolescentes, es como que cuando empiezan a decir, bueno, tenés cuidado con tal cosa, que si vas a la plaza, pero no sé qué, y puede pasar. O sea, ojo, porque estás favoreciendo que los chicos o las chicas empiecen a sentir miedo. Y la verdad que el miedo siempre es un mal consejero. O sea, una cosa es ser prudente y tomar decisiones a partir de eso. Otra cosa es vivir con miedo, porque vos, cuando tenés 12, 13 años y todo el tiempo estás escuchando ese mensaje de miedo, empezás a creer que el mundo es un lugar peligroso. Y el mundo no necesariamente es un lugar peligroso, el mundo puede ser un lugar extraordinario. Absolutamente. Estaba pensando, ¿no? Cuando hablabas de la construcción de la autoestima, en los casos que se necesiten, ¿no? Y de la congruencia, ¿no? Y como una analogía y un correlato sería, y te pregunto, esto es con un signo de pregunta, ¿no tendría un adolescente primero que aceptar cómo es para no tener... digamos, ese es el proceso final de la adolescencia. A veces nos preguntan, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina la adolescencia? Bueno, en Estados Unidos, que como que se rige siempre por protocolos, digamos, cuando vos contás en inglés, decís 20, 13, ¿no? Bueno, todo lo que termina en teen, sería hasta 19, sería la adolescencia. Pero nada es tan estricto, digamos, y depende mucho de lo cultural. Pero básicamente, para entenderlo, es como ¿cuándo termina la adolescencia? Bueno, cuando el chico o la chica llegó a un punto en donde se acepta y está conforme con lo que es. Y ahí, entonces, empieza la vida adulta. Y un tercer punto que me parece central, por lo menos para contarte el título, nosotros con los chicos profesores no tan chicos, los que son un poco más grandes, y esto lo hicimos mucho en la cuarentena estricta del año pasado, ahí sí, cuando tenemos directamente ya por personas que tienen adicciones, que claramente, digamos, te vuelvo a marcar ahí un problema de una autoestima muy baja, y decir, bueno, a ver, te hablo ya de por ahí de 18, 19 años para arriba, porque el gran grupo en Argentina consumidor de drogas no son los adolescentes. Esto hay que tenerlo muy claro. Están entre los 18 y los 24 años. Los adolescentes experimentan, los de 18 a 24 consumen. Son los consolidados, digamos. Exacto. Entonces, en la cuarentena, el año pasado, nosotros cuando los atendíamos, lo que hacíamos era darles la opción. Bueno, los vamos a atender siempre y cuando vayan a la villa 31 y participen de los comedores y ayuden a la gente. Digamos, si no, no. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No porque tengamos una mentalidad militar o algo así. No, para nada. No es por eso. Es porque lo que en ese momento va a fortalecer la estima, digamos, es cuando vos comprendés
y empezás a entender que hay otros y que esos otros necesitan y que vos que te sentís tan frágil en el fondo, podés hacer algo por otro. Y entonces empezás a crear esa autoestima, esa fortaleza en vos que nunca conociste. Cuando empezás a tener registro del otro, cuando empezás a sentir que vos podés hacer algo para que las cosas sean un poco mejor de lo que las encontraste. Es todo un enfoque existencial, la otredad, ¿no? Totalmente, sí. Si ampliamos nuestra visión, ¿no? Y la trasladamos a la política, qué importante sería que nuestros políticos, no estamos hablando de política, un ejemplo, ¿no? Pudieran conjugar y respetar y comunicarse desde la otredad, de la conciencia de que hay un otro que es diferente y que podemos ayudar y que nos puede ayudar. Totalmente. En la política y en cualquier ámbito. Es decir, una persona, digamos, como virtud, como para mí al menos, digamos, esencial, es tener la capacidad de poder tener el registro de que hay otro. Y después viene lo que se llama, y se escucha tanto de empatía, qué sé yo, pero bueno, el punto es, hay otro que necesita ayuda y yo puedo hacer algo, lo que sea, no tiene por qué ser nada grandioso, para nada, pero es lo que hace el chiquito, ese que yo te digo en primero o segundo grado, es decir, mira al compañero y con sus 7, 8 años y le dice, ¿necesitas que te preste el lápiz? Claro. O le convido una galletita en el recreo. Una galletita. Claro. Bueno, ¿eso qué es? Eso es ver al otro. Eso es empatía. El punto es que todo, siempre, Roberto, alguien te lo tiene que enseñar. Te lo tiene que enseñar. A veces no son los padres, a veces son los maestros, las maestras, eso respeto enormemente, pero me encantaría que de una forma de que todos comprendan que tienen un trabajo que si bien es maravilloso, es de una responsabilidad enorme, porque lo que le dice un maestro o una maestra, vamos, a un chiquito, lo deja marcado para el resto de su vida. Tiene fuerza de mandato. Tiene una fuerza impresionante. Y eso está como, digamos, cuando hablamos de adicciones, hablamos para esto básicamente. Es como que todas las drogas, todo lo que sea adicciones, lo que hace es estimular el sistema de recompensa del sistema nervioso central, liberando una sustancia que se llama dopamina. Ahora, naturalmente, eso se produce en el organismo de todos. ¿Y sabes cuál es uno de los más poderosos liberadores de dopamina y activadores del sistema de recompensa? No. La dopamina. Lo mismo que hacen las drogas, lo hace cuando la maestra le dice al chiquito o a la chiquita, qué bueno lo que hiciste. El reconocimiento, la valoración. La valoración. Eso, el chiquito es como que vuelve a nacer, siente como que, qué bien que me siento. Eso es lo que sienten. Entonces, fíjate, el poder y la responsabilidad que tienen los maestros. Muchos no lo saben porque no se los han explicado, no se los han enseñado. O sea, el punto del colegio no es el tema académico solamente. Esa es una parte, pero está todo lo que tiene que ver con la formación de los chicos. Y con la emocionalidad, desde el bullying como lo peor a la contención como lo mejor de parte de... Lo que daña del bullying, acordate, no es la situación del bullying propiamente dicha. Lo que daña del bullying es cuando los chicos van, se lo dicen a la maestra o a la dirección del colegio, y la dirección, las maestras, miran para otro lado. Eso es lo que daña al chico, no es el bullying. Qué compleja nuestra sociedad, ¿no? Las relaciones humanas, interpersonales, y cuánta direccionalidad aleatoria de riesgos y de que producen, ¿no? De daño. Yo te diría algo.
en medicina hay como una directriz que es, o sea, el mejor tratamiento para todo siempre es la prevención. En neonatología, en el Hospital Garrahan, hace bastantes años tenemos como una premisa, digamos, estaba como muy presente el tema de los bebés hijos de madres que eran HIV positiva, y en general se acompañaba mucho esto de hijos de mamás que tenían hepatitis B. Digamos, lo que hacíamos nosotros era preocuparnos mucho más por si tenían hepatitis B que por si tenían HIV. ¿Y por qué? Me decís, pero ¿cómo es esto? Bueno, ¿sabes por qué? Porque si el bebé era hijo de una mamá que tenía HIV, no podías hacer nada en ese momento. En cambio, si tenía hepatitis B, vacunábamos al recién nacido y lo curábamos. La diferencia entre la vida y la muerte. Lo que te quiero decir, en un caso podríamos hacer previniendo, y podíamos hacer, por eso era más importante saber si tenía hepatitis B que si tenía HIV, porque podíamos hacer, es como lo podríamos traer eso a la situación actual, ¿no? Digamos, también en lo que tiene que ver con el COVID. A ver, ¿podemos hacer algo o no? Una cosa cuando no podíamos hacer nada, y otra cosa cuando podemos vacunar. Y otra de las cosas que se puede hacer es consultar, si me permitís, y ya finalizando, estamos hablando con el doctor Alejandro Alter, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta, y que se especializa en la prevención de adicciones en los adolescentes, con un programa que tiene de capacitación ad honorem en escuelas y colegios públicos para precisamente adolescentes, padres y docentes. Vos atendés en Belgrano, en Federico Lacroce, ¿a qué altura? 2252 y en el Centro Médico Ligos. Que está en Entre Ríos 1335, y que el teléfono es para que vos que estás escuchando tomes nota, 47 90 23 75. Podés consultar al doctor Alter al 47 90 23 75 o ya tomar algún turno. Siento cuando hay un profesional como vos en tu disciplina, que hay una esperanza, que la esperanza nace siempre del conocimiento y que vale la pena toda la formación, ¿no? Que sé que a vos te pone colorado, que yo haya enunciado todas tus formaciones, doctorados en Argentina, pero realmente cuando todo eso, ese acopio, no va para el ego, sino para el trabajo constructivo real, y encima podés dar desde una parte solidaria, ad honorem, devolver todo eso, me parece maravilloso. Te felicitamos de corazón, Alejandro, y es un honor para nosotros tenerte todas las semanas, así que te esperamos nuevamente la próxima semana, el domingo, cuando comience el domingo, para ir desarrollando. Tenemos muchos temas para desarrollar, porque esto es como un prisma, ¿no? Corremos un poco el foco y aparece otro color y otra proyección. ¿Es así? Es así. Yo te agradezco muchísimo y bueno, también quisiera tener la oportunidad para decirte que todo lo que es el tema de adicciones, hay un referente que fue el que nos enseñó y nos formó a todos, que es el doctor Eduardo Calina, al que yo le estoy enormemente agradecido, porque siempre nos está enseñando, siempre nos está formando. En la cuarentena hemos tenido 1000 dudas con casos muy complicados, y él con sus casi 90 años nos iba dando las indicaciones de lo que teníamos que hacer. Así que bueno, quiero agradecerle, porque hay gente que es indispensable, y a ustedes, bueno, mil gracias a vos, el equipo técnico y a FM Millennium. Gracias, Alejandro. Vamos a decirle a la gente que tenés un canal de YouTube. Sí. Digamos, ponen Alejandro Alter y YouTube, y Abriendo Caminos también.
Y van a poder ver esta entrevista, por ejemplo. Ah, claro, sí. ¿Sí? Desde ya. Y muchas que hemos hecho en conjunto con el Hospital Garrahan, que creo que a los chicos les suma mucho. Alejandro, gracias nuevamente y te esperamos el próximo domingo. Mil gracias a vos. El doctor Alejandro Alter, médico psiquiatra, psicoterapeuta, máster en adicciones y prevención en adolescentes. Seguimos en el aire de Millennium. Estás en el 106.7. Entre la lógica y la magia, estás despertándote en tu sueño.